Bueno, estábamos con inyectividad y subyectividad. Lo que sucede es que cuando uno puede lograr que la función sea, como en este caso, inyectiva y suryectiva, en ambos casos hicimos eso, cortamos el dominio y o el codominio convenientemente, digamos. Al hacer eso, lo que estamos logrando es que la función sea biyectiva. Esa es la definición de biyectividad de una función. Bien, la idea de biyectividad nos permite hacer lo siguiente. Fíjense, a ver, voy a volver con un gráfico para atrás. Ahí está. Si yo tuviera esta función, supongamos que evalúo la función en 2. Y eso al evaluarla, ¿qué valor me da? Evalúo f de x en 2. ¿Qué valor obtengo acá? F de x es x al cuadrado, ¿no? ¿Qué valor obtengo cuando la evalúo en 2? 2. Perdón, no escuché. 2. Pero 2 elevado al cuadrado sería, ¿no? Si la evalúo en 2, obtengo 4, ¿no? 4. Al cuadrado es 4. Ahora bien, ese 4 también lo pudo haber obtenido de haber hecho, ¿qué valor elevado al cuadrado? Menos 2. Menos 2. Es decir que este 4, que está en la imagen de la función, proviene de dos valores diferentes, o podría provenir de dos valores diferentes. Eso no tiene ningún problema, porque para hacer función, lo que me exigen es que para cada punto del dominio tenga un único punto en la imagen. Eso no quiere decir que la imagen podría provenir debe provenir de un único punto, sino que esta línea de salida solamente puede chocar a la gráfica de la función en un solo punto, digamos. Y lo hace. Ahora, si yo quisiera desarrollar alguna función que desarme lo que hizo la función anterior, ¿sí? Como nos pasó acá, fíjense. Acá despejamos x cuadrado, que de algún modo desarmamos. ¿Y cuántos valores obtenemos? Cuando queremos desarmar esta cuenta, digamos. Despejar x sería. 2. 2. Entonces, si uno piensa en ese proceso de volver, a ver, si yo tengo un número, a ver de dónde provino, ese proceso no sería una función, si la pienso así, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero, digo, agarro el número 4, o si quieren, pensemos en otro, agarro el número 9. ¿Qué tuve que haber elevado al cuadrado para obtener un 9? Bueno, podría ser 3 y menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, si yo arranco, el comienzo de mi razonamiento es a través de la imagen, volver hacia qué valor fue que tuvimos que evaluar la función para obtener ese número, no es una función. O sea, el camino de vuelta, si lo pienso así, no es una función. Porque tengo dos posibilidades para volver hacia atrás, digamos. ¿Me siguen lo que digo? Sí. Entonces, ¿qué ventaja tiene pensar en bisectividad, es decir, que sea inyectiva y subyectiva? Que no hay ninguna posibilidad de error. Fíjense, en el ejemplo que habíamos puesto antes, si yo me paro acá, este valor proviene de dos posibles evaluaciones de la función, que ahora, como es una gráfica cualquiera, no es tan claro como despejo. ¿Sí? Entonces, volver desde la imagen hacia el dominio de la función no es una función.
porque tengo dos posibilidades de cómo volver. Ahora, si en lugar de considerar la función con este dominio y con este codominio, hacemos así, lo cortamos, ¿no? Otro dominio, otro codominio. Ahora, si yo me paro por acá, y el contexto que estoy considerando es este, no me quedan dudas de que hay un único camino de vuelta. Es decir, hay un único valor que cuando evalué la función me dio ese punto que estoy considerando en el codominio. Lo mismo que si tomara este otro... ¿cómo saco esto? A ver. Gira. No, ahí está. Lo mismo si tomara este otro dominio, digamos. Si yo tomo este valor de acá, hay un único camino de vuelta, digamos. Bueno, la bisectividad, es decir, cuando la función es inyectiva y surjectiva, me permite definir una función que desarma la función anterior. Vamos a decirlo bien. Si, entonces, f de x es biyectiva, existe f a la menos 1, atención con esto, a ver, f, vamos a pensar en una función que tiene dominio en A, codominio en B. Bueno, si la función es biyectiva, es decir, es inyectiva y surjectiva, puedo desarrollar el camino de vuelta, es decir, una función que tiene dominio en B, que era el codominio de A, y tiene imagen o codominio en A. Entonces, es una función que desarma, vamos a llamarla así, llamada función inversa, y desarma, lo voy a poner entre comillas a esto porque es a f de x. Bueno, esta idea de biyectividad nosotros después la vamos a trabajar de otra manera. Es decir, vamos a ver qué condiciones debería tener la función para garantizar que sea biyectiva, sin pensar tanto en inyectividad y surjectividad, porque a veces eso es bastante complejo. Bien. Como casi siempre en matemática, cada vez que definimos algo, en este caso estamos trabajando con funciones, se definen operaciones de esas funciones. Las operaciones, por favor visiten el apunte, están en página 25 y 26 del apunte. Las operaciones son suma y diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si f y g son funciones, la función f más g o f menos g es una nueva función esta, que es simplemente sumar las funciones, sumar o restar, ¿no? Fíjense que para que x esté en el dominio de la suma, x debe pertenecer en el dominio de f y también en el dominio de g. ¿Sí? Porque básicamente si quiero hacer la cuentita esta, tengo que poder hacer las dos cuentas y después sumar. Otra operación es la de producto, que es similar. Si yo tengo dos funciones que conozco y quiero hacer el producto de esas dos funciones, eso es equivalente a multiplicar las imágenes de esas funciones. Otra vez, el dominio, lo voy a escribir ahora en un lenguaje un poco más matemático, del producto son todos los números reales, tal que x está en el dominio de f y también en el dominio de g. Otra vez, tengo que poder hacer las dos cuentas, digamos. Y por último, no, por penúltimo, digamos, de operaciones, el cociente de funciones. Si yo tengo funciones f y g, puedo definir la función cociente
como el cociente de sus imágenes. Y otra vez, para poder hacer esta cuenta, ustedes ahora les voy a pedir ayudita con esto. Son todos los números reales. Por supuesto, X tiene que estar en el dominio de F, porque tengo que poder hacer esta cuenta. X tiene que estar en el dominio de G, porque tengo que poder resolver esta cuentita del denominador. Y le tengo que pedir algo más. ¿Se imaginan qué más tengo que pedir? Para que sea válida la cuenta. Tengan en cuenta que hay un denominador, ¿no? Un cociente ahí. Que G sea distinto de Chat. 0. Que sea, perdón. Distinto de 0. Claro, que G, ¿no? Que lo que está en el denominador sea distinto de 0. Tal cual. Sí, sí. Ese es como el detalle a tener en cuenta a la hora de calcular el dominio de un cociente. Veamos un ejemplo. Pero acá voy a necesitar que me ayuden muchísimo, porque hay cosas que me interesa que ustedes vayan pensando solos también. Por ejemplo, la función vamos a llamarle h de x igual a raíz de x menos 2 sobre x al cuadrado. Fíjense, esta podría ser f de x y esta podría ser g de x. La podemos pensar así. ¿Cuál es el dominio de f? ¿Y cuál es el dominio de g? Eso es algo que tenemos que pensar. ¿Cuál es el dominio de g? Digamos, la más fácil. ¿En qué valores puedo? Todos los reales. Todos los reales. Genial. Y el de f, ¿dónde puedo hacer esta cuenta? Fíjense que hay una raíz, hay que tener cierto cuidado ahí. ¿Cómo hago la cuentita de esto? Por ejemplo, ¿lo puedo evaluar en 0 a esto? Tiene que ser mayor a 2. Bien, me respondiste a la primera pregunta, que sea mayor que 2. ¿Por qué? Porque lo que tengo que pedir, lo vamos a hacer con cuidado, es que, bueno, observemos qué tengo que hacer para poder hacer la cuenta. Bueno, que lo que esté adentro tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque si no, la raíz cuadrada de algo negativo no sé calcularla. Entonces, esa condición me termina dando el conjunto x mayores o iguales que 2. Ese intervalo. Bueno, ahora si quiero calcular el dominio de h, voy a usar la definición. Son todos los números reales, voy a copiar como habíamos puesto antes, tal que x esté en el dominio de f y x esté en el dominio de g, y aparte que g de x no sea 0, porque no puede anular el denominador. Es decir, todos los números reales, tal que x pertenece al intervalo 2 más infinito, y x pertenece a los reales, y x cuadrado es distinto de 0. ¿Está bien? Es decir que, fíjense, esto de algún modo ya me recorta el dominio. Es decir, de algún modo me están pidiendo que la x no puede salirse de ahí. Con lo cual, esta condición no me agrega nada nuevo. Esta condición podría excluirla. Porque, precisamente, todos estos son números reales. Bueno, acá hay un conjunto más grande todavía que el que estamos considerando antes. Bueno, acá hay valores que no voy a poder evaluar a f. Entonces, este no me agrega nada. Y esto también, ¿cuándo x cuadrado es 0? Si x cuadrado es 0, ¿cuánto vale x?
lo que vemos de ahí, digo, que x tiene que ser distinto de 0. Y bueno, como 0 no estaba incluido en este conjunto, no me genera ningún problema. O sea que en definitiva me quedan todos los reales, tales que x está en el intervalo 2 más infinito, o dicho de otro modo, el intervalo 2 más infinito. Pero eso es lo que tengo que pensar a la hora de calcular un dominio, ¿no? Bien. Por último, ahora sí, quería que charlemos un poco acerca de la composición. Por último, antes de la pausa, ¿no? Después retomamos. Composición. La composición de funciones, dada dos funciones, la podemos definir así. Lo leemos así, fíjense cómo lo escribo y cómo lo leo. Leo f compuesto con g. Lo leo así, pero lo escribí de derecha a izquierda. Esa es una cosa rara al principio, digamos. Después nos acostumbramos. Ese cerito que está ahí, esa o chiquitita, es el símbolo de composición. ¿Y qué significa componer una función? Bueno, meter una función adentro de otra. Esa es la idea de composición. Entonces, fíjense lo que pasa con el dominio de la composición. Son todos los números reales, tales que, bueno, ¿cómo voy a hacer la cuenta esta? Y yo para poder hacer la cuenta acá tengo que primero poder evaluar f. O sea, la x esa tiene que ser un valor donde yo pueda evaluar f. Entonces, lo que voy a pedir es que x esté en el dominio de f. Porque precisamente el dominio de f son todos los valores donde yo puedo evaluar a f. Y una vez que haga la cuenta, esto me va a dar un numerito. Esto me va a dar un número, qué sé yo, qué número, pero un número me va a dar. Bueno, ¿qué le pasa a ese número? Ese número tiene que ser válido para ser evaluado en g. O sea que cuando yo haga f de x, me tiene que dar algún valor que esté en el dominio de g. Veamos un ejemplo. Pensemos en f de x, la función raíz de x. Y g de x, la función raíz de 2 menos x. Y hagamos la composición f compuesta con g. Es decir, meter adentro de g a la función f de x. Bueno, la función f de x es raíz de x, ¿no? A f de x lo reemplacé por raíz de x. ¿Y cómo queda si yo reemplazo ahora, evalúo, digamos, g en raíz de x? ¿Cómo quedaría la expresión? ¿Lo ven a eso? ¿Me pueden decir? Dicho de otro modo, ¿qué es evaluar una función? Dios, supongamos que yo evalúo esta función en 0. ¿Qué tengo que hacer si acá evalúo en 0? ¿Cómo hago la cuenta acá? Hello. ¿Están por ahí? ¿Reemplazo por 0? Reemplazar por 0. Es decir, cuando uno evalúa, tal cual, en x, acá, le cambia el valor a x, lo que hay que hacer para evaluar es cambiar por lo mismo en todas las x. ¿No? Bueno, ahora a la x la estoy reemplazando por esta expresión. Entonces, ¿cómo quedaría g evaluado en esta expresión? Eso es componer. ¿Cómo quedaría? ¿Qué tengo que hacer con raíz de x? ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde está la X? Ajá. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Raíz 2 menos raíz de X. Claro, raíz de 2 menos raíz de x. Fíjense, meto f adentro de g. Eso estoy haciendo. Lo meto adentro, es decir, dicho de otro modo,
evalúo g en la función f. Entonces, si yo acá le pongo una papa, la x la tengo que reemplazar por la papa. Bueno, acá puse raíz de x, no puse una papa. ¿Está bien? Esa es la idea de evaluar. Bueno, y ahí me da la composición. Genial. Pensemos en el dominio de esa composición. Perdón, profe, ahí no te estaría faltando una X. ¿Dónde? A ver, ¿me comí algo? No, no, porque vos tenías G de X y tenías la raíz de X, pero en F también tenías otra X, tenías 2 menos X. Mirá, ¿Por qué te quedó una X sola cuando lo compones? porque lo que yo hice fue, a g de x lo metí adentro de g, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que a la x, que es la que indica dónde voy a evaluar g, la reemplazo exactamente por todo esto. Es decir, la x ahora está reemplazada por una expresión, en este caso raíz de x. Podría ser otra, bueno, en el ejemplo tocó raíz de x, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Donde antes tenía la x, pongo exactamente raíz de x. Si yo quisiera hacer, esto al margen, ¿no? Si quisiera hacer g evaluado en 3x más 1, ¿sí? Es otro ejemplo, ¿eh? Es la raíz cuadrada de 2 menos, y en lugar de x yo tengo ahora 3x más 1. Entonces, en lugar de x voy a poner 3x más 1. Si yo quisiera hacer g, Está perfecto, profe. Ya se entendió. ¿está bien? A mí me gusta hacerlo con la Sí. papa, hoy lo hice con una expresión. Igual ahora les voy a dar una tareita para que practiquen un poco la composición. Bueno, volviendo, el dominio es un plomo también, pero hay que calcularlo. ¿Cuál es el dominio de la composición? Son todos los números reales, tal que x está en el dominio de f. ¿Cuál es el dominio de f? Pensemos acá. ¿Dónde puedo evaluar a f de x? ¿Puedo evaluarlo en -3? Mayores a 0, Mayores. ¿El 0 puede valer? a partir de 0. Sí. De 0 más infinito, ¿no? Ese es el dominio de f. Y f de x, que f de x tiene la forma raíz de x, ¿no? Y f de x, esto lo estoy trasladando a la expresión del ejemplo actual. ¿Cuál es el dominio? Tiene que estar en el dominio de g. ¿Cuál es el dominio de g? ¿Cuánto tiene que valer x? Para que esto sea válido. Para que pueda hacer la cuentita acá. Los números negativos menores que 0. Menores que 2, ¿no? Hasta 2 puedo llegar. Ah, que 2. ¿Está bien? Esto tiene que ser positivo. Y para que esto sea positivo, esto no puede ser más grande que 2, porque si es más grande que 2, 2 menos un número más grande que 2 me queda negativo, son e. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Básicamente, lo que tengo que pensar ahora es cómo resuelvo esta cuestión. Lo que está diciendo esto es que raíz de x tiene que ser menor Profe, o igual que 2. Perdón, ahí hizo una pregunta y me la perdí. sí, no entiendo cómo es el dominio. Hay que pensar en esto. A ver, voy a hacerlo en otro lado. Hay que pensar en qué es lo que está dentro de la función, ¿no? De la raíz. Esto como al margen. G de x es raíz de 2 menos x. ¿Cuál es la condición para que yo pueda hacer la cuenta? Bueno, que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Lo que pasa es que esa cuenta no la hicimos aparte, la hicimos en el aire y tal vez confunde, hasta que le agarramos la mano, ¿no?
Digo, porque la raíz cuadrada de un número negativo no sé cómo se calcula. ¿Me seguís la idea? En cambio, entonces, para que esta cuenta yo la pueda hacer, lo que tengo que pedirle es que lo que esté adentro de eso sea positivo. Y si despejo de acá, me queda que x tiene que ser menor o igual que 2. ¿Sí? Sí, más o menos. Bueno, no es sencillo, ¿eh? Yo voy rápido porque la materia es larga, pero no es sencillo. Hay que dedicarle un ratito a esto. Y precisamente calcular el dominio de las funciones, en principio pensamos en calcular valores de x donde yo pueda hacer la cuenta. Bueno, la raíz cuadrada de números negativos no sabemos resolverla, no está definida. O sea, cuando hay raíces con índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, adentro le tengo que exigir que lo que está adentro sea positivo. Entonces, planteo esa desigualdad, la resuelvo y ahí de algún modo me dice cuál es el dominio de G. Entonces, el dominio, uno podría decir, el dominio de G es menos infinito 2. Bien. Volvamos atrás, a ver. Ahí estamos. Es decir, que tengo que raíz de x tiene que ser menor o igual que 2, en definitiva. Con lo cual, acá obtengo que x tiene que ser menor o igual que 4. ¿Está bien? ¿Sí? Si despejo de acá, me queda x menor o igual que 4. Y despejé tranquilo, ¿por qué? Y porque ya estoy con los positivos, nada más. Después vamos a detenernos un poquito en ese tipo de problemas que a veces nos hace lío, pero fíjense, como x es positivo, elevo al cuadrado de ambos lados y no pasa nada con la desigualdad, así que puedo resolver esto directamente. En definitiva, este dominio entonces queda todos los reales, tal que x es mayor o igual que 0, que es esto que está acá, y también x menor o igual que 4. ¿Cuáles son los mayores que 0 y menores que 4? ¿Qué intervalo queda determinado? Mayores que 0, menores o iguales que 4. Ahí está, ese es el dominio de la composición. ¿Sí? Solamente se puede evaluar entre 0 y 4. ¿Por qué solamente acá? Bueno, si elijo un número que yo, el 9, yo hago 2 menos la raíz cuadrada de 9 es 3. 2 menos 3 es menos 1. No puedo calcular la raíz cuadrada de menos 1. Entonces no podría hacer la cuenta con valores más grandes que 4. Vamos a hacer una cosa. Perdón, voy a comentarles un detalle. Hay preguntas en el chat. G distinto de 0, me habían contestado. Esto le quería contar. Habíamos hablado de inversa hoy y ahora podemos decirlo en términos de la composición. ¿Sí? Vamos a decir que F admite inversa. Antes habíamos dicho que admite inversa si es biyectiva. Bueno, ahora vamos a decir que admite inversa F a la menos 1, sí solo sí, esto es una abreviación de sí solo sí, la composición entre F y F a la menos 1 me da la función identidad. Es decir, cuando hago f de x me da un número y cuando le aplico f a la menos 1 me devuelve el mismo número. Que esto es lo que hablábamos hoy, de tener la posibilidad de ir con f hasta un valor y volver con f a la menos 1 al mismo valor. Y también al revés. Si hago f a la menos 1 compuesto con f, también me da la identidad. Es decir, que puedo ir desde el codominio al dominio de f y volver.
Bueno, fíjense que lo que habíamos definido como inversa previamente, ahora desde el punto de vista de composición lo podemos pensar de otra manera. Y van a aparecer otras maneras de pensar lo mismo. Así que de a poquito vamos a ir incorporándolas. Bien, hacemos una pausa. Ahora, ¿les parece? Pero, Profe, en el chat le hicieron una pregunta, le preguntaron de dónde salió el 4 del anterior. del anterior, ok. Gracias por decirme eso. Lo que habíamos resuelto es que raíz de x tiene que ser menor o igual que 2. ¿Sí? Habíamos dicho. Lo voy a escribir acá. Que raíz de x tiene que estar en el intervalo menos infinito 2. Es decir, que raíz de x tiene que ser menor o igual que 2. Bueno, tengo que resolver esta ecuación. Esta inecuación, en realidad. Y al resolver esta inecuación, lo que hacemos es elevar al cuadrado de ambos lados. Como x es positivo, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y de este lado me da 4. ¿Sí? Es cómo despejo esto en la inecuación, digamos. Entonces ahí obtengo, yo la cuentita la había borrado, aunque la teníamos acá, pero obtengo que x tiene que ser menor o igual que 4 de esta condición, digamos. No sé si aclaró eso. Cuando comparto pantalla dejo de ver el chat, por eso a veces me pierdo algunas preguntas. No tengan ningún empacho en abrir, ahí alguien me abre el chat. Genial. Dice que Bueno. sí, gracias. ¿Listo? Sí. Digo, no tengan ningún empacho en prender el micrófono y interrumpirme las veces que necesiten. Bueno, decía, hagamos una pequeña pausa, pero les voy a dar una tarea en la pausa. Pensemos en esto. En f de x igual a 1 sobre x menos 1, g de x igual a raíz cuadrada de x más 2. Y la tarea que les voy a pedir es que calculen el dominio de f, hallar, digamos. El dominio de f y el dominio de g. Que eso sería como primer tarea. Segunda tarea, hacer la composición f compuesto con g y también g compuesto con f. Es decir, meter f adentro de g y después meter g adentro de f, digamos. Y por último, o junto con esto, calculen el dominio de la composición y el dominio de esta otra composición también.